No, buen día a todos, un gusto verlos. Buen día, Espero Liz. que hayan descansado este fin de semana, que haya sido reparador. Digo yo, si no es que se cansaron más. Ok, en este momento les voy a enviar un enlace aquí al chat. Ok, solo estoy esperando que terminen de ingresar. Buenas tardes. Buen día, Liz. Buen día. Ok, entonces les envío ahorita un enlace, ok, para que los va a enviar a esta página, ok. Por favor, ¿verdad? Quiero que ustedes lo llenen, ok. Perdón. Muestra. Un segundo. Vamos a ver, respuestas abierto. Ahora sí. Ok, entonces esto lo va a llevar a esta página, ¿sí? En el cual por favor pongan su nombre. Así como vamos a pasar la lista de asistencia ahora todos los días. Entonces, por favor, asegúrense de poner su nombre completo. No pongan un nombre o un apellido. Pongan el nombre completo. Y en la fecha, por favor, no la escriban, sino que desplieguen el calendario y seleccionan el día de hoy y le dan enviar. ¿Ok? Era un minutito para esto. Gracias, Lick, gracias. Buenos días, Liz. Disculpe, ¿a dónde lo mandó esta cuestión? Aquí al chat de WhatsApp y ahorita de WhatsApp, de Zoom, y se los acabo de enviar otra vez. Ok, gracias, Liz. ¿Listo? Lee, casi no le escuché lo que debíamos de hacer con la fecha. ¿Me puede repetir, por favor? No vaya a escribirla usted a mano, sino que abra el calendario. Ahí hay un calendario que se despliega y ahí selecciona la fecha del día de hoy. Listo. Buenas tardes. Sí. Recuerda que yo le dije que tenía problema con el libro que me había compartido, ¿verdad? Entonces, yo conseguí mire, y no sé si me vaya a servir. ¿Qué edición es? Décima, ¿verdad? Décima edición. Es que lo mejor es que use el que ya les envié. Sí, No pero mejor, como o sea, hay muchas maneras. Puede descargar lectores. Hay una app que se llama lector de PDF y ahí a mí me funciona sin problema. no voy a buscar entonces. Gracias, Sí, mejor. Ok. Bueno, ¿y todos los demás hoy se dieron libre? ¿Se les arruinó la cámara o cómo está la cosa? Los miro bien tranquilos. Ya empezó la clase. Ya les Bien, Lick. olvidó el fin de semana. Preguntan que es que no le despliega. Ok. Voy de nuevo. Ok. Vienen acá. Sí. Y le da clic aquí. Ahí, en ese calendario. Clic. Y le aparece. Pone la fecha de hoy. ¿Estamos? Ok. Si no le carga la página, es algo, creo, suyo. Que ya todos están llenando. Ya tengo 36 respuestas. Miren lo que les digo. Algunos solo pusieron febrero 2022. Les dije, seleccionen el calendario, como se debe seleccionar. Y unos pusieron 2 de julio. Hagan caso. Debe de aparecer. Yo lo estoy seguro que también lo puedo llenar desde mi teléfono.
Ok. Continuemos entonces en el capítulo número 2. Miren, hoy es el único día que voy a dedicar tiempo para esto, ¿verdad? Ya todo el resto de los días, yo en cuanto abra la sesión, ya va a estar ahí el enlace para que ustedes lo estén llenando, se va a llenar diario y tienen que entrar temprano. ¿Okay? Pues son las 12:11 ya. Y si no he escuchado es porque quizás entró tarde. Entonces, entre temprano, hoy es el último día que hablo acerca de esto. Usted tiene que asegurarse de hacerlo. Y si no les aparece, llénenlo entonces manual. Solo asegúrense que ahí dice MM de mes, DD de día, y el otro de año, pues son 4. Son 4 dígitos, así que no creo que requiera realmente de una formación profesional adicional. Ok, entonces continuemos en la presentación donde nos quedamos el día viernes. Habíamos hablado que, bueno, si quieren vamos apagando pantalla ahora sí. Adelante, Claudia. Sí, hola licenciado, disculpe. Buenos días, compañeros. Quería preguntarle con respecto a las preguntas que tenemos que responder nosotros. Tengo entendido que hasta que terminemos, ¿verdad? Estas clases con usted la tenemos que enviar. ¿Yo puedo sacar esta información de lo que usted nos mandó en cuanto al temario o lo puedo hacer también, o sea, buscando otro tipo de información? ¿O tiene que ser meramente de lo que usted envió? No, Gracias. puede ser del texto base, pero también puede usted apoyarse de otros, no hay problema. ¿A dónde se lo enviaríamos? Yo voy a abrir el espacio en el campus. Todo se entrega en campus. Nada se entrega en correo electrónico. Hasta Ok. terminar este segundo Gracias. tema. Exactamente. Ok. Ok. Entonces, nos habíamos quedado por acá la semana pasada, el día viernes. Y nos habíamos quedado por acá en los neurotransmisores, haciendo rápidamente un resumen de lo que vimos. Vimos que dentro de los espacios hay la forma de comunicación que existe entre entre las neuronas, que son las células nerviosas especializadas, así como todo lo relacionado con la transmisión de información entre un espacio y otro. Sabemos que esto ocurre en el espacio sináptico. Entiéndase por espacio sináptico ese espacio entre las dendritas y los axones, los botones terminales de las neuronas para poder entonces tener esta particularidad de información. ¿Y qué es lo que se transmite? Bueno, vimos que ya entendimos que hay impulsos eléctricos que se transfieren, pero también es importante que ustedes vean que esta particularidad de la forma que se tiene en cuanto a la participación de distintos elementos, también hay intercambio químico. Y estos elementos químicos son los neurotransmisores. Les había adelantado algunos, como el hecho de la serotonina, la dopamina, porque les trataba de explicar cuál es el rol que tienen, por ejemplo, en la regulación del estado del ánimo. Y podemos ir avanzando entonces para ir definiendo cada uno de ellos, cuál es el rol que tienen y, la participación en muchos de los componentes que nosotros vemos. Como por ejemplo, el primero de ellos que vamos a ver es la acetilcolina. La acetilcolina, por ejemplo, está muy asociado con procesos de activación. O sea, cuando el cuerpo está listo, como por ejemplo, piensen ahorita que ustedes están recibiendo, que están anotando, que llevan información, que retienen, que ven a la pantalla. Todos esos procesos, la acetilcolina está muy asociado porque cuando nosotros involucramos este tipo
este tipo de neurotransmisores, es muy importante que entendamos que entre más activo esté, no quiere decir que preste más atención. ¿Me siguen? O sea, hay un espacio, un lugar, un momento, una cantidad indicada que realmente me permite llegar como a ese punto mágico donde la activación no interfiere con los otros procesos como atención, memoria o motivación. Porque puede ocurrir, por ejemplo, que hay personas que están demasiado activas y esta acción demasiado fuerte más bien impide que usted se desarrolle o que desarrolle actividades motoras, por ejemplo, acciones motoras sensibles. O por ejemplo, imagínese usted haciendo qué sé yo, como bisutería, por así decirlo, como una actividad que requiere de mucha atención, mucha concentración. Entonces, si usted está muy activado, como cuando va al gimnasio y levanta las pesas y levanta la barra y esto, no va a funcionar. Entonces, la acetilcolina tiene que haber un espacio, un momento y una cantidad apropiada para que realmente cumpla su objetivo. También está muy asociada con cuando hay deficiencia en la dopamina, está muy asociada con la enfermedad de Alzheimer. Incluso hay estudios recientes que también están demostrando que hay muchas personas que están mostrando dificultades con el tema de diabetes y que no tienen un buen manejo, que incluso pueden llegar a desarrollar Alzheimer, y está siendo como promulgada el nombre de diabetes tipo 3, la diabetes que genera entonces un fallo bastante considerable en la memoria, en la atención, y tiene mucho que ver con el mal manejo de glucosa en sangre. Ok. Otro neurotransmisor importante es la dopamina. La dopamina está asociado con el movimiento, el aprendizaje, la memoria y las emociones. Cuando nosotros vamos a desarrollar muchas actividades, ¿verdad? Como por ejemplo, imagínese el quehacer del hogar, por así decirlo, ¿verdad? En el cual usted tiene que hacer actividades que requieren esfuerzo, que requieren concentración. Entonces, ese tipo de movimientos, que son movimientos voluntarios, están a cargo también de la dopamina. Que consten, aquí no es que un solo neurotransmisor trabaja por su cuenta y no hay conexión con los demás. La mayoría de ellos se conectan entre todos para tener un impacto en la conducta del ser humano. Como por ejemplo, en el caso de la dopamina. Vale. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, huelen algo y cuando lo huelen les recuerda a algo o a alguien o algún momento en específico que lo quiera compartir? Si huele a especias, me acuerdo de los manguitos verdes. Vaya, por ejemplo. Entonces, vean, ahí hay asociado una emoción, ¿verdad? Porque obviamente los manguitos verdes lo primero que piensa es felicidad, ¿no? Nadie come manguitos verdes porque no le gusta. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una emoción que es la felicidad, que está asociada con un tema de memoria y también, por ejemplo, con un olor. Cuando nosotros, los olores o los sentidos químicos, el olor y el olfato y el gusto, son dos sentidos que están muy, muy asociados con las emociones. Por ejemplo, dice Daniel por ahí que el excremento de perro le recuerda al fallecimiento de un familiar. O, por ejemplo, a mí en lo particular, cuando yo huelo que en alguna casa se están cocinando panqueques, cuando en mi casa, en la casa de mi suegra, o a veces me invitan a comer, o voy a comer a otro lado y pido panqueques, me recuerda mucho a mi infancia y me recuerda mucho a mi mamá cocinando.
principalmente los sábados en la mañana, era como el día de panqueque, por así decirlo. Entonces, todas estas conexiones que ustedes ven están asociadas con dopamina, están asociadas, la Baleares le hace muy feliz a Fátima, a mí también. Entonces, todo eso está muy asociado con los procesos en cada uno de estos puntos. También, en el caso de la serotonina, está implicada en la regulación del sueño y el estado del ánimo. Vamos a ver también que, por ejemplo, hay hormonas, como la hormona secretada por el timo, que ese es el nombre que recibe la glándula, que secreta melatonina. Por cierto, melatonina no es un medicamento, es una hormona que nos ayuda a regular el ciclo sueño-vigilia. No solo es un medicamento. Esto, por ejemplo, nos ayuda a regular el sueño, el estado de ánimo, también actividades como soñar, comer, también está muy implicado con el dolor, la conducta agresiva y, como les decía desde el inicio, está muy implicada en la depresión. Recuerden, vaya, por ejemplo, les había dicho cuáles son algunos de los síntomas de la depresión. Alteraciones de alimentación, alteraciones de sueño, alteraciones que ya no disfruta lo que hace. Entonces, la serotonina está muy, muy implicada en todas estas actividades. En el caso de la norepinefrina o noradrenalina, ese es el otro nombre que recibe, afecta la activación, la vigilia, el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo. La norepinefrina es un neurotransmisor que va a funcionar en conjunto con otras hormonas de las glándulas suprarrenales para lo que nosotros conocemos como la respuesta de lucha o huida. ¿Alguna vez lo habían escuchado esto? Que en inglés es fight or flight. ¿Alguien lo había escuchado? No, Lick. No, licenciado. Como por ejemplo, imagínense que ustedes están, vaya, hace poco estaba viendo un video que me enseñó mi esposa que como en Miami, una cosa así, una persona andaba paseando con su perro y en eso le salió un caimán y el caimán le agarró al perro y ya se lo estaba llevando al lago cuando el dueño se fue, se peleó, le sacó al perro y el perro sobrevivió. Entonces piensen por un segundo, ¿cuántos de ustedes serían capaces de hacer eso? ¿O cuántos de ustedes correrían al ver esta situación? ¿O cuántos también se quedarían simplemente congelados? Entonces, ante este tipo de situaciones, ese es el estado que les comentaba de huida o respuesta. Y este tipo de acciones están muy, muy de cerca con el neurotransmisor norepinefrina. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la película esta de Apocalipto? Sí, licenciado. Sí, buenísima. ¿Ustedes recuerdan que en esa película ese hombre corrió desde que usted se sentó en el cine hasta que apagaron las luces? Y corrió, y corrió, y corrió, y corrió, y nunca paró. ¿Recuerdan? Sí, O por ejemplo, hay personas que dicen, no sé cómo pude hacer eso, no sé de dónde saqué la fuerza, no sé de dónde, cómo pude mover ese carro, cómo pude mover esto, cómo pude mover aquello. Simplemente fue el momento. Y ese tipo de acciones también van muy de la mano con la norepinefrina. ¿Ok? Otro neurotransmisor importante son las endorfinas. Las endorfinas nos ayudan sobre todo a poder inhibir el dolor. Eso quiere decir poder no obviar, no tampoco es eliminar el dolor, sino a poder tolerar mejor el dolor. Y estos se liberan normalmente cuando estamos haciendo actividad física vigorosa. Y estos, hay un término que se denomina la excitación del corredor, que es cuando usted está haciendo algunas actividades, simplemente nadie lo puede parar y usted continúa y continúa y continúa en esa actividad, y cuando le preguntan cómo le hicieron, simplemente no lo pueden explicar. O la cantidad de adrenalina que había detrás
de esas actividades que estaba desarrollando el individuo, difícilmente hacían que pudiera parar. Entonces, como que da esa energía, esa cantidad de trabajo o esa fuerza para seguir adelante. ¿Ok? Seguimos. Sí, adelante. Ahí se podría decir como cuando una persona, no sé, estaba haciendo X ejercicio o X trabajo y recibe un golpe, pero no lo siente hasta que, como dice uno, se enfría el cuerpo. Exactamente. Como cuando a alguien le golpean, por ejemplo, es la mejor, lo que se me ocurrió ahorita también, que por ejemplo las personas cuando están jugando fútbol, que es lo más frecuente, le pegan un súper golpe en el tobillo y ni lo siente, o anda un morete en un ratito y ni cuenta se da. Simplemente se dan de cuenta después de que se enfrió, digamos, así el cuerpo. Claudia, adelante. Sí, tengo una pregunta, ¿verdad? Con respecto a las endorfinas. Pues el compañero ya preguntó acerca de que eso es lo que sienten, digamos, los deportistas, perdón, las personas que practican en el gimnasio o algo así. Eso es lo que se sube, las endorfinas, cuando, digamos, hacen ejercicio o no. No solo endorfinas, hay una, ¿cómo le puedo decir? Hay como una combinación, como un cóctel, tanto de hormonas, por ejemplo, porque al mismo tiempo que hacemos ejercicio, también se libera la hormona del crecimiento, se libera, por ejemplo, noradrenalina, se liberan endorfinas. Hay un montón de cambios a nivel físico que el ejercicio desarrolla. Por ejemplo, también mejora el estado de ánimo, hay mayor cantidad de personas con serotonina, mayor cantidad de concentración de serotonina, incluso los nervios, por ejemplo, hay mejores conexiones nerviosas, los huesos, por ejemplo, también se fortalecen mucho más. O sea, hay una cantidad, pero cantidad de cambios en el cuerpo que son tan difíciles de seguir y de explicarles en una sola clase, pero sí ocurre muy frecuente. Sí, gracias, Lick. Y lo último para preguntarle es acerca de las drogas. Que las drogas lo que producen es una composición grande de endorfinas y de esa mezcolanza de No, hormonas y todo. No. no. Para formar esa excitación que producen las drogas. Fíjense que el abuso de sustancias va en dos vías. Uno es la dopamina, porque, y le soy bien sincero, y hay muchos estudios que ahora se están mostrando que en un inicio se creía que lo que generaba ese aumento de dopamina era la sustancia como tal. Pero resulta que empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta de que no solamente la sustancia causa ese cambio y ese aumento de dopamina, sino como la antelación de lo que le precedía al abuso de sustancias. Como por ejemplo, imagínense a alguien que utiliza una droga inyectada. Entonces, no solamente es la inyección como tal, sino el proceso previo de preparación, como ponerse la venda, meter la droga en la jeringa y demás. Y eso también hace un aumento considerable de dopamina. Entonces, es más eso, es denominada la vía dopaminérgica. No hay tanta aparición de endorfinas realmente en esta situación. Gracias, Lick. Ok, otros neurotransmisores importantes que de repente no se llevan como todos los reflectores es el glutamato, que está muy relacionado con la memoria a largo plazo y también la percepción del dolor, así como las endorfinas. También la GABA está muy asociado con todos los procesos
de sueño o incluso en algunos casos la privación o el exceso de alimento también genera un cambio muy considerable en el ácido gamma aminobutírico, que ese es el nombre formal que recibe el neurotransmisor GABA, y al tener entonces este tipo de cambios en alimentación, obviamente hay alteración en glucosa, hay alteración en mucho tejido adiposo, y esto genera cambios en el estado de ánimo, en el sueño, entre otras cosas. También hay otro neurotransmisor que es denominado gliceno, que está muy asociado con la inhibición de la médula espinal y los centros encefálicos inferiores. Eso quiere decir, hay una teoría que yo no la voy a tocar porque es una teoría un poco viejita, por así decirlo, y tal vez ustedes la han escuchado, que se llama la teoría de los tres cerebros. Y el primer cerebro es el cerebro reptiliano, ese es el nombre que recibe. Luego está el segundo cerebro, que es el cerebro del sistema límbico, de las emociones, y luego el neocórtex, que son las habilidades que desarrolla el individuo para tomar decisiones, entre otras cosas. Volviendo a esto, entonces el gliceno inhibe tanto la médula espinal, el tallo cerebral y toda la información de ese cerebro reptiliano. Y esto está muy asociado con las actividades, por ejemplo, de supervivencia. Alimentación, sueño, respiración, el deseo de reproducción, entre otras cosas. Ahora, aprovechando la pregunta que me hacía Claudio, hay muchas drogas, ¿verdad?, que normalmente causan cambios en toda la situación o en todo el proceso de los neurotransmisores, y esto hace que al tener estos cambios en neurotransmisores se afecte todo el sistema como tal. Entonces, por ejemplo, en el caso del botulismo, por ejemplo, que es una enfermedad bacteriana, lo que hace es que afecta, por ejemplo, afecta, por ejemplo, la presencia de acetilcolina. A ver. Estos neurotransmisores los desarrollamos desde pequeños desde pequeños los vamos a desarrollar. Nosotros ya tenemos la habilidad innata de poder crear este tipo de neurotransmisores, que conste que depende también de los materiales que nosotros le damos. Volviendo al análisis de la casita, yo en la clase de Psicofisiología 1 les digo que lo que usted come son como los ladrillos para construir una casa. Entonces va a depender de la clase de material que usted le dé para esa firmeza de la casa. Entonces, por ejemplo, el botulismo, que es una enfermedad bacteriana, ¿verdad?, por consumir alimentos mal conservados, entre otras cosas. El botulismo, por ejemplo, altera la acetilcolina. Y si hay alteración de acetilcolina, hay menor activación, hay menor atención, entre otras cosas. O, por ejemplo, la cafeína, que si bien es cierto, no es conocido como una droga, pero la verdad es que sí lo es. Incluso la cafeína en teoría es la droga más utilizada a nivel mundial realmente, solo que es aceptada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la adenosina, que no es como tal un neurotransmisor como tal, sino que son receptores que tienen, ¿verdad?, las distintas células. Entonces la cafeína altera ese receptor, y lo que hace entonces este receptor es que permite la entrada de mayor acetilcolina, por ejemplo, o de noradrenalina. Entonces hay muchas personas que después de tomar una taza de cafeína o una taza de café se sienten activos, se sienten con energía, se sienten como con un efecto poderoso en esta situación. ¿Se entiende esa parte? Por ejemplo, aquí, en el caso de la cafeína, estimula, por ejemplo, un receptor como tal.
¿O bien? Sí, Lick, sí, se entiende. Sí, Lick. Perfecto. Y el último ejemplo, lo que les decía. En el caso de las drogas, por ejemplo, lo que alteran es la vía dopaminérgica o la dopamina. Entonces, este tipo de situaciones cambian porque el individuo, en la anticipación de recibir este refuerzo, hacen que se sientan, la dopamina aumente, y por eso también esa conducta se repite. ¿Ok? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de reforzadores, recuerdan que les había puesto el video aquel de reforzadores positivos, reforzadores negativos. Y entonces, por ejemplo, cuando ocurre este tipo de situaciones, en el caso de algunos individuos, entre más dopamina genere una actividad, se generan cambios estructurales en el cerebro. Y por eso es más probable que la conducta se repita. Por ejemplo, volviendo al video del chocolate y la conducta apropiada, entonces cuando descubrió el cerebro que la conducta apropiada que estaba haciendo recibía una recompensa, va a ocurrir entonces mayor probabilidad que esta conducta se repite. ¿Ok? Hay una pregunta de Ana, dice, por eso muchas personas toman café en la mañana. Sí, el problema del café, así como de otras sustancias, es que el cuerpo se va volviendo tolerante. Entonces necesita aumentar la dosis. Una pregunta a las personas que le hacen el efecto contrario de que el café. Sí, el efecto contrario. Pues la verdad es que en teoría se puede percibir de esta manera, pero la cafeína como tal es un activador. O sea, quizás usted piensa que le da sueño, pero usted duerme pero realmente no es un sueño reparador. En el caso de las personas, la cafeína que no les hace nada, ya está respondiendo. Usted dice que la cafeína a algunas personas le levanta el ánimo, se sienten más activos, pero a las personas que no les levanta el ánimo, ni se sienten activas, sino que le da más sueño o más cansancio. De nuevo, dependiendo de la dosis, dependiendo de la cantidad, porque el cuerpo genera resistencia. Hay miren la pregunta que hace Tesla, ¿se puede crear dependencia a cualquier cosa? Totalmente. Fíjense que yo les quiero compartir esta experiencia y lo tengo muy, muy, muy en mi cabeza. En el barrio donde yo vivía, donde fui criado con mi mamá, recuerdo que había un bolito, el típico bolito de todo barrio, que se han fijado, que no le hace daño a nadie, todo el mundo sabe que es bolito, que a veces anda pelado y que nunca podía conseguir para el alcohol, y lo recuerdo muy bien. Entonces, él me decía cuando me pedía dinero a mí, es que lo necesito, lo necesito. Y mi cabeza de niño me decía, no es cierto, no lo necesitas, no podés, o sea, podés vivir sin él. Y resulta que cuando yo empiezo a estudiar me doy cuenta que no es cierto, existe esa dependencia. Y en el caso del abuso de sustancias, el cuerpo para funcionar de manera correcta entre comillas, ¿verdad? Correcta dentro de esa adicción, necesitan esa dosis de esa sustancia. Por ejemplo, también hay personas que dicen, no, es que yo sin café no arranco, no sirvo hasta después de mi primera taza de café. ¿Te hace sentido esto? Sí, Sí, y hay personas que dicen, si no bebo café me da un dolor de cabeza. Ahora, nunca se ha demostrado realmente un estudio de que la falta de café genere dolor de cabeza. O sea, como conector directo, sí se han hecho algunas hipótesis, como por ejemplo, si usted está muy activo y de repente, porque está con gasolina, digamos, porque es el café, cuando le quitan la gasolina, pues obviamente vienen algunas consecuencias adicionales, como el sentirse más lento, sentirse como más, como que
tiempo transcurre un poco más despacio o, por ejemplo, que no se puede concentrar. Igual, los podemos tener dependencia a cosas no palpables como la música. Es que les soy bien sincero. O sea, yo soy de la idea de que todos tenemos dependencia a algo. Todos. Solo que algunas son sustancias dañinas, por así decirlo, y otras no tanto. Quizás, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han pensado que las personas con obesidad son adictos a la comida? Por ejemplo. ¿Lo habían pensado así alguna vez? Sí, sí. Yo hasta muy adelante en mi camino me di cuenta de eso, como por ejemplo a bebidas energizantes también. Hay personas que son adictas, por ejemplo, a personas que causan dependencia emocional o adictos a ciertas situaciones, al peligro, por ejemplo. Hay personas que necesitan vivir esas experiencias al borde de la muerte porque dicen que les levanta el ánimo. Y sí, o sea, al final lo que hace es un cambio, como ustedes pudieron ver, en distintos neurotransmisores. Explico un ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo, ¿verdad? Que él es gordito. Tiene una estatura, él es alto y todo, pero mire, él cuando yo llego al trabajo es una felicidad, viene y ella me empieza a mandar por los chats las promociones del día, mira que hay esto, que hay lo otro. Y cuando salimos afuera, así a la cafetería, me dice, mira que mi mamá me puso la comida y yo no quiero esa comida. Me dice, anda a comprarte una pizza, anda a comprarte esto, anda a comprar arroz chino. Él es feliz, pues. Y ya cuando me ve en la tarde, él es feliz y pues en algunas veces yo llevo comida así, comida, como le digo, hamburguesa. Él es feliz, pero la comida que la mamá le pone, él no se la come, él la regala mejor. Y le pone Por ahí es medio complicado explorar la relación entre él y la mamá. juguitos en vaso, así, le pone en la mañana, que todo el día. Y usted ahí va a ver sobre un micro aquella comida y el juguito, pero que le pongan una Pepsi, ese varón es feliz. Sí, es bien complejo. Requiere de mucho análisis, por ejemplo, ese tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, también de personas que van desarrollando, como pusieron ahorita en el chat, la ludopatía, por ejemplo, el juego, los juegos de azar. Fíjense que hay un libro que se lo voy a escribir aquí en el chat, que se llama, se lo voy a poner en inglés y de ahí, Power of Habit, de Charles Duhigg, que es como el poder del hábito, que es del autor Charles Duhigg. Y él me gusta mucho porque habla acerca de que las personas somos especialistas en generar hábitos, ¿ok? Y los hábitos pueden ser positivos, pueden ser constructivos o por otra parte también pueden ser destructivos. Y pone el ejemplo en uno de sus capítulos acerca de que si realmente la ludopatía, por ejemplo, la ludopatía, que es el juego de azar, realmente son víctimas las personas de esta situación o si realmente toman decisiones erráticas a propósito. Y resulta que empezaron a hacer estudios, y aquí es donde les digo que no solo es el juego como tal lo que les causa esa carga en su dopamina, sino lo que antecede a la recompensa. Y para ellos, por ejemplo, en el caso de los juegos de azar, por ejemplo, personas que tiran de la máquina esa que ustedes han visto, que tiene tres, para que se los describo, se los puedo enseñar. Que tiene como tres, ¿cómo se llama esta máquina? Espérame un segundo, se la voy a mostrar mejor.
Estas, que están. De este tipo, por ejemplo, y que tienen una palanca y la jalan y entonces a veces cae, a veces da, a veces no da, a veces pega, a veces no pega. Entonces, el autor dice de que dentro de todos estos estudios, al final a las personas con ludopatía realmente no les causaba ningún impacto ganar o perder. Lo que ellos querían era sentir como esa emoción, ese cambio en sus neurotransmisores. Y al final eso es lo que hace o lo que generaba ese cambio. Antes de abrirle la oportunidad a Claudia, creo que es la última. Sí, esta es la última, porque solo quiero explicar esto y luego leo también el mensaje al chat. Entonces, les comentaba yo la semana pasada cómo funcionan entonces los antidepresivos o, por ejemplo, cómo trabajan los ansiolíticos. En el caso incluso de los antipsicóticos, que son medicamentos, por ejemplo, para personas con esquizofrenia, personas con trastorno de identidad disociativo, entre otras cosas, es que pueden bloquear algunos neurotransmisores, el que los receptores lo tomen, o puede mejorar la sensibilidad de los receptores para este tipo de cambios. Como por ejemplo los clásicos, el mejor ejemplo que les puedo poner es el de los medicamentos antidepresivos, que son conocidos también como recaptadores de serotonina. Entonces, a lo mejor no cambia mucho el sentido no aumenta tanto los niveles de serotonina en sangre y toda la relación alrededor, sino que lo que hace es que se vuelve más eficiente el proceso. Ahora sí, claro, adelante y con eso dejo de transmitir y vamos encendiendo pantalla. Ok, Lee, hoy sí he preguntado, y discúlpenme, pero sí está súper interesante la clase. Licenciado, de repente personas que tienen adicciones, como el hecho de comer, ¿verdad? A veces esas adicciones son provocadas por alguna situación, ¿verdad? Como el hecho de que alguna persona fue violada, entonces esa muchacha come para que los hombres no la volteen a ver, o de repente perdieron a un ser querido, entonces se refugiaron en comer. Solo por poner el ejemplo del hecho de comer. Como podemos mencionar también el hecho de personas que guardan mucho, que guardan cajas, que guardan cuestiones y son, o sea, guardadores compulsivos. ¿Tiene que ver? Sí, incluso hay miren, les voy a poner dos ejemplos. Uno, hay una muy buena película, que por cierto no recuerdo si la actriz ganó el Oscar, que se llama... que es de exactamente ese mismo caso que me está poniendo. Es una adolescente que tiene un bebé y sufre de abuso sexual sistemático de parte de su papá y desarrolla una adicción a la alimentación. ¿Cómo se llama este? Ay. Que es de una trigueñita, Vic. Sí. Que la tengo aquí, la cara la tengo acá. Hermosa o beautiful, algo así se llama. No. Que el mismo padrastro de la mamá abusaba de ella. Sí. Y llegó a estar embarazada 2 veces. Sí. Divina. No. Era preciosa en inglés. Preciosa. 10 puntos extra. Yo de rato estaba con divina, con esta. Ya se la voy a mostrar. Esta película es muy buena también, por cierto. Se la recomiendo. Si no la han visto, es buenísima. Se la recomiendo enormemente. Y ahí muestra, por ejemplo, cómo una persona desarrolla algunas adicciones también. Por ejemplo, ella se alimentaba de más porque era una persona con una obesidad muy severa, pero ella lo hacía con el objetivo de volverse fea para el padrastro, fea para que ya no siguiera el abuso, por ejemplo. Entonces, es muy buena, se la recomiendo. Dice por ahí Fátima. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una amiga que ella es enfermera, trabaja en el seguro social de la granja. Ahorita ella salió con una obesidad mórbida, creo que se llama. Pero creo que eso se le está provocando la depresión. Entonces,
¿Tiene que estar en tratamiento con algún psicólogo o qué me recomienda usted para comunicarle a ella? Sí, es lo mejor. Es lo mejor. Definitivamente. Lo primero que tienen que hacer es hacer una revisión de quién le diagnosticó, porque hay gente que se autodiagnostica, así como hay gente que se automedica ahorita con el COVID, que todo el mundo creía que la ivermectina era buena, que el otro, que Clorox, que pastillas de esto, cada quien se automedica, hay gente que también se autodiagnostica. Entonces, tiene que hacer una revisión clara de los criterios diagnósticos que le llevaron a esa conclusión, porque eso es lo primero, porque si no estaría dando un tratamiento que no necesita o un tratamiento incorrecto. Entonces, es lo mejor. Y para responder la pregunta que me dejaron en el chat, para mejorar mi estado de ánimo, para tener energía, crear una adicción a la tiamina, ahora no sé cómo dejarla. No estoy seguro, realmente la tiamina lo que hace creo que es una vitamina, pero no está como 100% comprobado que realmente genere energía. Lo que hay una idea muy buena que está en muchos libros que dice, para crear más energía hay que gastar energía. O sea, a mí es ilógico, ¿verdad? Suena tonto, pero resulta que yo hago ejercicio a las 5 de la mañana, 5:30. Y a mí me dicen como, pucha, que no te sentís cansado todo el día. No, más bien cuando no hago ejercicio en la mañana, yo me siento como que me falta algo, como, ay, sin ganas de hacer esto y aquello. Y realmente la mejor forma de hacer energía es cuidar lo que comemos, aumentar la actividad física, dormir sobre todo, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos que van en detrimento de nuestro sueño. Por ejemplo, lo último que usted hace antes de dormir es poner su celular ahí al lado de su mesita de noche o abajo de la almohada. Lo último que hace es ver tele, lo apaga. Entonces, esa exposición constante a luz azul deberíamos de evitarla y incluso creo que les puedo compartir un webinar que yo di acerca de higiene del sueño que les puede ayudar a mejorar todos estos hábitos. Porque el que nosotros estemos viviendo en un siglo donde la gente pasa más cansada que alerta, es de lo más normal. Normal entre comillas, ¿verdad? Porque realmente el cuerpo no debería sentirse así todo el tiempo. Tesla, y con Tesla cierro porque Sí. ya casi no vamos a ir aquí. Licenciado, una pregunta. Usted ahorita dijo una palabra, dijo hábito. Entonces, Sí. yo le preguntaba acerca de la música, es porque yo todo el día, casi literal, escucho música y eso me ayuda a hacer tareas, a mejorar, etcétera. Pero entonces, ¿es un hábito o es una adicción? Porque llegó un punto de que yo la escuchaba para dormir y dije yo, no, esto me está lastimando mis oídos, ¿verdad? Me está lastimando y la dejé y tranquilo. Ahora puedo dormir bien, normal, pero entonces es un hábito. Sí, es un hábito, realmente. Vaya, por ejemplo, yo en lo particular, yo paso todo el día solo en mi casa. Bueno, paso con mis 2 perros. Pero cuando yo no ando mis auriculares puestos, me siento raro porque ando escuchando audiolibro o podcast o hasta programas de chistes, qué sé yo, o en la radio en la mañana. Entonces, es un hábito que yo hice, realmente más allá de ser una adicción, porque una adicción generalmente tiene un efecto negativo, digamos. Y a pesar de que hay, múltiples intentos por dejarlo, no se puede. O sea, eso es lo que realmente define una adicción, los intentos por dejarlo. Pero yo estoy seguro de que, por ejemplo, cuando estoy acompañado, por ejemplo, puedo andar sin mis auriculares sin problema. Entonces, realmente es un hábito. Okay. Y el último mensaje, no puedo dormir sin haber leído antes. Hábito. Lucía. Perfecto. Ok. Y nos quedamos entonces por ahí hasta hoy. Nos vemos mañana, misma hora. Conéctense temprano. Recuerden, mañana voy a enviarles nuevamente el enlace. Yo voy a estar abriendo y cerrando los enlaces porque después de cierta hora ya esa asistencia no va a ser válida. Entonces, entren temprano
Conéctense temprano. Yo a las 12:10 voy a estar cerrando ya ese Excel. ¿Estamos bien? Feliz tarde. Pórtense bien. Feliz tarde, igual. Gracias, Lee. Gracias, Lee. Feliz tarde. Listo.